como humillé a mi prometido infiel en nuestra boda, le quité su fortuna y reputación y emergí con una vida renovada y un amor verdadero. No sé ni por dónde empezar. Quizás por el final, por la satisfacción que siento ahora, sabiendo que le hice pagar a Marcos por cada lágrima que derramé. Pero eso sería saltarme toda la historia, y esta historia merece ser contada desde el principio, desde el momento en que me di cuenta de que mi vida perfecta no era más que una farsa. Marcos y yo habíamos estado juntos durante 5 años. Era el hombre con el que soñaba envejecer, el que me hacía sentir segura, amada, la persona en la que más confiaba en este mundo. Era todo lo que podía pedir en una pareja. O al menos eso creía yo. Habíamos planeado nuestra boda con tanta ilusión, con cada detalle cuidadosamente pensado. El vestido, el lugar, la música. Todo estaba listo para lo que debía ser el día más feliz de mi vida. Una semana antes de la boda, Marcos tuvo su despedida de soltero. No me preocupé mucho, confiaba plenamente en él. Siempre me había dicho que esas cosas no le interesaban, que no era el tipo de hombre que necesitaba emborracharse y rodearse de mujeres desconocidas para divertirse. Y le creí, porque no había ninguna razón para no hacerlo. Pero la vida tiene una manera cruel de demostrarte que no todo es lo que parece. 2 días después de su despedida, recibí un paquete en mi oficina. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en una caligrafía que no reconocí. Era una caja pequeña, de terciopelo negro. Me intrigó, pensé que tal vez era un regalo adelantado de bodas. Dentro de la caja había un pendrive y una nota que decía, a veces, las cosas no son lo que parecen. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No entendía qué significaba, pero algo en mí, una corazonada tal vez, me decía que debía ver lo que contenía. Conecté el pendrive a mi computadora y abrí el único archivo de video que había dentro. Lo que vi me dejó sin aliento. Era una grabación, hecha en un club nocturno, claramente desde una cámara de seguridad. La imagen no era muy clara, pero podía distinguir a Marcos, claramente ebrio, riendo con sus amigos mientras una mujer apenas vestida se contoneaba frente a él. Pero lo peor vino después. En un momento, Marcos se levantó, tomó a la mujer de la mano y ambos desaparecieron de la cámara, dirigiéndose, supuse, a una habitación privada. No pude ver más. Apagué la computadora de golpe, sintiendo como el aire se me escapaba de los pulmones. Sentí náuseas, rabia, incredulidad. No podía ser cierto, no podía ser mi Marcos, el hombre al que iba a casarme en unos días. ¿Cómo era posible? Pero la realidad estaba ahí, en esa grabación. Me desplomé en mi silla y lloré. Lloré como no lo había hecho en años, como si todo mi mundo se estuviera desmoronando, porque en cierto modo, así era. Pasé horas en mi oficina, sin saber qué hacer. Quería gritarle, enfrentarlo, exigirle respuestas. Pero, a medida que la rabia inicial se fue enfriando, algo más comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea, una resolución. No iba a dejar que esto me destruyera. No iba a ser la víctima en esta historia. Esa noche, cuando llegué a casa, Marcos estaba ahí, tan cariñoso como siempre, preguntándome cómo había estado mi día. Me dolió mirarlo, me dolió fingir que todo estaba bien, pero lo hice. Sonreí, lo besé y respondí a sus preguntas como si nada hubiera cambiado. Porque ahora tenía un plan. Decidí que me casaría con él. No iba a cancelar la boda, no iba a darle la satisfacción de verme destrozada. Pero una vez casados, iba a destruirlo. Haría que me suplicara por el perdón que nunca le daría. Iba a tomar todo lo que él valoraba, y al final, cuando ya no le quedara nada, lo dejaría. El día de la boda llegó, y con él, un torrente de emociones encontradas. Me miré al espejo, vestida de blanco, con mi cabello perfectamente arreglado y mi maquillaje impecable, y casi no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada era fuerte, determinada. Sabía lo que tenía que hacer, y lo haría, aunque me costara todo. Caminé por el pasillo hacia Marcos, quien me esperaba con una sonrisa radiante. Era un momento que debía ser feliz, pero en lugar de amor, lo único que sentía era odio. Apreté los dientes mientras pronunciaba mis votos, cada palabra una mentira cuidadosamente articulada. Pero Marcos no lo sabía, él creía en cada una de mis promesas, en cada una de mis palabras de amor eterno. Y eso era exactamente lo que yo quería. Después de la ceremonia, durante la recepción, jugué mi papel a la perfección. Bailé con él, reí con nuestros amigos y familiares, y brindé por nuestro futuro juntos.
Nadie sospechó que debajo de mi sonrisa había una tormenta de emociones. Nadie, excepto tal vez mi amiga Clara, quien me miraba de vez en cuando con una mezcla de preocupación y curiosidad. Pero incluso ella no dijo nada, tal vez pensando que los nervios del día me habían afectado. Esa noche, cuando finalmente estuvimos solos en nuestra suite nupcial, Marcos me tomó en sus brazos. Me besó con pasión, susurrándome lo feliz que estaba, lo mucho que me amaba. Era lo que siempre había soñado escuchar, pero ahora sus palabras sonaban vacías, huecas. Dejé que me hiciera el amor, fingiendo disfrutarlo, cuando en realidad lo único que sentía era repulsión. Cada caricia suya me recordaba su traición, y eso alimentaba aún más mi determinación. Los primeros meses de nuestro matrimonio fueron una farsa. Marcos no sospechaba nada, seguía siendo el marido cariñoso y atento que siempre había sido. Pero yo ya no era la misma. Mientras él iba a trabajar, yo comenzaba a ejecutar mi plan. Sabía que para destruirlo, necesitaba hacerlo poco a poco, desde adentro. Lo primero que hice fue conseguir pruebas de su infidelidad. Había guardado el pendrive, pero también necesitaba más. Contraté a un investigador privado que rastreó a la mujer con la que había estado esa noche. Resultó ser una prostituta de lujo que tenía un largo historial con hombres poderosos. El investigador consiguió más grabaciones, testimonios, incluso mensajes que Marcos había intercambiado con ella después de esa noche. Todo esto lo guardé con cuidado, preparando el terreno para lo que vendría después. El siguiente paso fue asegurarme de que, legalmente, todo estuviera a mi favor. Marcos, siendo abogado, pensaba que tenía todo bajo control. Pero no contaba con que yo también tenía recursos. Consulté a un abogado especializado en divorcios, quien me aconsejó sobre cómo proceder. Sin que Marcos lo supiera, comencé a transferir pequeños montos de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta a mi nombre. También me aseguré de que todas nuestras propiedades estuvieran a mi favor en caso de separación. Durante ese tiempo, Marcos comenzó a notar que algo había cambiado. Me preguntaba si estaba bien, si había algo que me preocupaba. Pero siempre le respondía con una sonrisa y le decía que todo estaba bien. Y él, confiado como siempre, me creía. Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando descubrí que Marcos había comenzado a coquetear con una de sus compañeras de trabajo. No había llegado a nada serio, pero los mensajes eran suficientes para demostrar que su infidelidad no había sido un incidente aislado. Ese fue el momento en que supe que era hora de actuar. Finalmente, cuando tenía todas las pruebas y todo estaba listo, decidí confrontarlo. No fue en casa, ni en privado. No, eso sería demasiado fácil para él. Decidí hacerlo en público, durante una cena con sus colegas y socios del bufete de abogados. Era una cena formal, y todos estaban presentes. Mientras disfrutábamos del postre, me levanté y pedí la palabra, diciendo que tenía un anuncio importante que hacer. Marcos me miró con curiosidad, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Marcos, comencé, estos últimos meses han sido una verdadera revelación para mí. Me han mostrado quién eres realmente, y lo que realmente valoro en nuestra relación. Hice una pausa, disfrutando el desconcierto en su rostro. Hoy quiero compartir con todos ustedes lo que he descubierto sobre mi esposo. Saqué mi teléfono y proyecté en la pantalla del restaurante la primera grabación de Marcos con la prostituta en su despedida de soltero. El silencio en la sala era sepulcral. Nadie podía creer lo que estaban viendo. Marcos se quedó pálido, sus ojos fijos en la pantalla, incapaz de decir una palabra. Esto es solo el comienzo, continué, con la voz temblorosa pero firme. Durante nuestro matrimonio, Marcos ha seguido siendo infiel, ha mentido, y me ha traicionado de la peor manera posible. Pero hoy, quiero que todos sepan la verdad. Este es el hombre que juró amarme y respetarme. La humillación en su rostro era evidente. Sus colegas murmuraban entre ellos, sorprendidos y asqueados por lo que acababan de ver. Y entonces, antes de que él pudiera reaccionar, saqué la última carta que tenía guardada. Marcos, le dije, mirándolo directamente a los ojos, hoy mismo he presentado una demanda de divorcio. Y no solo eso, también he presentado una demanda por daños y perjuicios por la humillación pública y emocional que me has causado. Estoy reclamando la totalidad de nuestros bienes, y te aseguro que no descansaré hasta que no te quede nada. No esperé a escuchar su respuesta. Tomé mi bolso y salí del restaurante, dejando a Marcos rodeado de sus compañeros, todos mirándolo con desprecio. El proceso legal fue un espectáculo mediático.
Con todas las pruebas que tenía, no fue difícil para mi abogado conseguir una sentencia favorable. Marcos intentó defenderse, pero era inútil. Las pruebas eran irrefutables, y el juez no tuvo más opción que fallar a mi favor en todos los aspectos. Le otorgaron el divorcio a mi favor, junto con la totalidad de nuestros bienes compartidos. La casa, los autos, las cuentas bancarias, todo pasó a ser de mi propiedad. Pero eso no fue lo peor para él. El escándalo de la grabación y la infidelidad de Marcos se filtró a la prensa. Las noticias corrieron como la pólvora, y pronto, todo el mundo sabía quién era Marcos, el abogado infiel que había traicionado a su esposa días antes de su boda. Su reputación quedó destrozada, su bufete de abogados lo despidió, y ningún otro bufete quiso contratar a un hombre con semejante historial. Se convirtió en el hazmerreír de la comunidad legal, y su carrera, que había sido tan prometedora, se vino abajo como un castillo de naipes. Mientras tanto, yo comenzaba a reconstruir mi vida. Con el dinero que obtuve del divorcio, abrí mi propio negocio, algo que siempre había soñado hacer. Invertí en una pequeña tienda de diseño, donde podía expresar mi creatividad y talento. Rodeada de amigos y familiares que me apoyaron durante todo el proceso, encontré la fuerza para seguir adelante. El tiempo pasó, y aunque los recuerdos de lo que Marcos me hizo aún me dolían, comencé a sanar. Me di cuenta de que, aunque había perdido a alguien en quien confiaba, había ganado algo mucho más valioso, mi libertad y mi dignidad. No había dejado que su traición me destruyera, al contrario, me había hecho más fuerte. Y fue en ese proceso de sanación donde conocí a alguien más. No lo estaba buscando, no creía estar lista para abrirme de nuevo, pero la vida tiene una manera extraña de ponerte en el camino de personas que necesitas en los momentos más inesperados. Se llamaba Daniel, y era todo lo que Marcos no había sido. Era atento, cariñoso, y lo más importante, respetaba mi pasado y comprendía mis heridas. Daniel me ayudó a recordar lo que era sentirse amada de verdad, sin mentiras, sin engaños. Poco a poco, me fui permitiendo sentir de nuevo, confiar de nuevo. Nos tomamos nuestro tiempo, sin prisas, disfrutando cada momento juntos. Y con el tiempo, me di cuenta de que había encontrado en él lo que siempre había estado buscando, una pareja de verdad, alguien que me valoraba por quien soy, y no por lo que podía ofrecerle. Marcos, por otro lado, quedó marcado de por vida. Nunca pudo recuperarse del golpe, ni emocional ni profesionalmente. Las noticias de su infidelidad y la humillación pública lo persiguieron durante años, y su nombre se convirtió en sinónimo de traición y deshonra. Intentó rehacer su vida, pero la sombra de su pasado siempre lo siguió, impidiéndole avanzar. En cambio, yo florecí. Mi negocio creció y prosperó, convirtiéndose en uno de los más reconocidos de la ciudad. Encontré la paz que tanto había anhelado, y finalmente, el amor verdadero. Daniel y yo nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de las personas que realmente importaban, y con él, comencé una nueva etapa de mi vida, llena de amor, respeto, y sobre todo, sinceridad. Porque al final, la venganza no es solo sobre hacer que alguien pague. Es sobre recuperar tu poder, tu dignidad, y asegurarte de que, pase lo que pase, tú seas quien salga victoriosa. Y en mi caso, eso significaba no solo dejar atrás el dolor, sino también encontrar un futuro mejor, uno donde pudiera ser verdaderamente feliz. Y lo logré. Así que aquí estoy, con mi final feliz, mientras Marcos vive en las sombras de lo que una vez fue. Porque la vida es así, lo que das, es lo que recibes. Y yo me aseguré de que él recibiera lo que merecía, mientras yo me quedé con lo que siempre había merecido, una vida plena, llena de amor y sin mentiras. Adictos.